Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde de Descubriéndonos. ¿Cómo estás, José? Buena tarde. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo están, Mauricio, Luz, buenas chicos? tardes. Saludos, Y saludos a días. todos. Días, tardes. Es lo bueno de estar en el asunto del metaverso. Pues bueno, hoy contrario a lo que estuvimos viendo el programa pasado, creo que es importante también preguntarnos algunas veces, eh, ¿por qué siempre tenemos pretextos para pasarla mal? O sea, a lo mejor puede parecer como que está ahí como raro, pero en algún momento nos hemos preguntado cómo hay maneras en las que estamos todo el tiempo tropezándonos haciendo cosas para estarla pasando mal. Acabo de recordar una frase que alguien decía, ¿por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Mauricio. Pues bueno, a mí se me ocurre pensarlo desde dos lugares. El primer lugar tendría que ver con esta cuestión en donde quien juega a ser víctima apuesta a tener algunas ventajas. Ujú. Y es innegable que hay personas que juegan toda su vida desde ese lugar. Y entonces son los pobrecitos, los que siempre les va mal, los que siempre están desprotegidos y justamente procuran o solicitan este tipo de protección en su entorno. ¿Mm? Eso por un lado, esta cuestión. Y por el otro lado, lo que Freud llamaba esta reacción terapéutica negativa, es decir, personas que de alguna manera ahí donde empezaban a tener muestras de mejoría, ¿m? Ciertas condiciones, como por ejemplo la culpa, favorecían que empezaran a ocurrir traspiés que impedían que esta evolución favorable continuara. Entonces, a mí se me ocurre estas dos vertientes, y creo que no, seguramente hay más, pero me parece que son vertientes que podemos ver con bastante frecuencia en nuestro entorno, ¿no? No sé qué piensas, José. Pues Adelante. pues sí, o sea, creo parte de lo que dices sí, y también esta parte como de no responsabilizarse frente a la vida, ¿no? Frente al deseo. Y entonces esta parte de siempre encontrar coartadas, ¿no? Siempre decir, no, lo que pasa es que y entonces legitimar de alguna forma todo aquello que pueda ser usado a mi favor, en el sentido de decir, bueno, lo que pasa es que lo que sucede, para el famoso asunto de la procrastinación, para es que no puedo arribar porque lo que sucede, y entonces todas las coartadas que encuentre en la vida para no entrarle a dar cuenta de ese, digamos, esa verdad de mi deseo, a esa serie de circunstancias, pues son usadas, ¿no? Son usadas para yo mismo estarme ahí regodeando en ese tipo de cosas. Y entonces, efectivamente, ¿no? Está esta parte de cualquier pretexto. O sea, cualquier pretexto es buenísimo para legitimar eso. Lo que pasa es que tengo un signo zodiacal y entonces ahora Capricornio, no sé qué. Lo que pasa es que la corteza cerebral tengo no sé cuántos. Y entonces cuando le empiezas a preguntar a la gente, oye, ¿y todos los signos del zodiaco de eso tienen eso? No. ¿Y por qué tú sí? Y el foco irritativo que tienes el cerebro, todas las personas con un foco irritativo los hace ser unos despiadados, estúpidos. No, ¿por qué tú sí? O sea, esta parte de las coartadas, ¿no? Para legitimar el malestar, ¿no? Y no responsabilizarse y decir, a ver, ¿cómo le abro la puerta para salir de aquí? Sí, y estarlo ahí sosteniendo y entonces todas estas coartadas, ahorita que estabas diciendo esto me acordé legítimamente de un analizante que inició un día de su sesión. Es que muy mal porque Mercurio retrógrado en Plutón y entonces de verdad todo mal, ¿no? Entonces, ok, Seguro, sí, seguro. Mercurio retrógrado en Tu Plutón, Plutón en pero retrógrado, no, bueno. Pero Sí, el tema es estar como que siempre poniendo pretextos que te lleven a no preguntarte qué tienes que ver tú con eso en lo que te la estás pasando muy mal. ¿Por qué te estás atorando en esa circunstancia en la que todo salió mal y entonces decides que siga mal y que siga siendo más mal y entonces que se va haciendo como una cadena de cosas, pero en la que si no es Mercurio,
Entonces, pues es porque es el periodo que ya, o sea, cualquier cosa es suficiente, no pasa. Siempre hay un pretexto, ¿no? Pero no, exacto, José, como decías, no, es no responsabilizarnos de algo en lo que no queremos ni siquiera preguntarnos cómo nos sentimos con eso. Nos pasamos mal y efectivamente pues pasa esto que también decías tú, Mauricio, porque te terminas convirtiendo en una víctima también que en el camino además vas obteniendo esas ganancias de los demás, del entorno, ¿no? Porque siempre te va mal. Entonces, por un lado no te responsabilizas, pero se va generando una cadena también en la que vas teniendo ahí como un club de fans en el que están ahí como que siempre intentando cuidarte porque, ay, pobre, te fue mal, sí, nunca le sale nada bien, entonces se tropieza. El asunto es, ¿será eso de que es posible que a alguien nunca le salgan bien las cosas? Germán Deza O, decía que en México las madres sufridoras, digamos, el ser madre sufridora era una disciplina olímpica, ¿no? Todos estaban buscando la medalla de oro para ver quién era la más sufridora, porque eso implicaba obligadamente como correlación el amor que tenían. Pues fíjate que no hicimos programa relativo al tema del 10 de mayo, pero qué bueno esto que estás poniendo ahorita, porque ese es uno de los grandes ejemplos en los que las madres inclusive hasta se sienten mal cuando no sufren, porque sienten que no están siendo unas buenas madres. Y tiene que ver con este asunto de pasársela mal, ¿no? De alguna manera, o sea, van generando ahí condiciones en las que siempre hay un pretexto ideal para estar mal toda la vida, porque además así debe de ser, ¿no? pero se sienten mal porque tienen una ganancia secundaria. Es decir, vean cuánto sufro. Quiere decir que soy una gran mamá. Entonces hay una ganancia en el asunto. Por eso hablaba un poco de esta condición de la situación, digamos, de las víctimas, ¿no? Y donde, por ejemplo, bueno, esto tiene que ver con lo que llamamos lo inconsciente. ¿Mm? De repente, ¿por qué siempre estoy pensando en alguien? ¿Por qué siempre solamente eran los hombres casados los que se fijaban en ella? ¿Mm? Y bueno, esto era de generación. Le había pasado exactamente lo mismo a la abuela y le había pasado lo mismo a la mamá. Y cuando ella empieza a cuestionar realmente esa situación, ajá, se da cuenta que hay infinidad de otros varones, era una mujer muy atractiva, que también la buscan, pero justamente los que a ella le interesaban tenía que ver con que estaban comprometidos, no necesariamente casados, pero sí comprometidos. Entonces, este es el repetir modelos, ¿eh? Que no corresponden exactamente con lo que yo quiero, pero no los cuestiono, los repito. Eso es lo inconsciente. Y no tengo capacidad en algunas ocasiones de poder cuestionar eso. Simplemente lo acepto como Dios es mi destino y es mi cruz. Bueno, pues, ¿qué creen? Usualmente no es ni el destino ni es la cruz. Es esa condición que me determina sin que yo siquiera meta las manos. Y no es un destino, ¿eh? Sí, Es exacto. una repetición. Qué bueno que lo dices, porque a veces también ese tema también de decir, ah, pues qué fácil, ¿no? Pues es mi destino estarme tropezando todo el tiempo y que me vaya mal todo el tiempo, y pues porque así es, pero que efectivamente no, o sea, hay determinaciones sin lugar a dudas, pero también hay la posibilidad de poder detenernos y darnos cuenta de qué tenemos que ver con eso que está ocurriendo, ¿no, José? Y en el detenernos, además, Luz, como esto que estaba diciendo Mauricio, también observar la forma de tiranizar, por ejemplo, cómo las víctimas tiranizan el lazo, porque entonces en eso hacen que, digamos, como víctimas, les hacen a los demás super yo diante, que se sientan mal, se sientan de no ayudar, de pobrecito, de no sé qué, y entonces esa parte de lazo de tiranizar a partir de la condición de víctima, de sufridoras, de todo ese tipo de cosas, en donde se construyen nacionalidades, banderas, himnos al sufrimiento, ¿no? Y entonces se lleva a los hijos o se lleva a todo eso pues a rendir pleitesía y a doblegarlos a partir de esa serie de circunstancias. Entonces, que veamos esta parte donde efectivamente está toda esta puerta de lo que es ¿cómo se llama? El displacer, el dolor y el sufrimiento en ese sentido para legitimar eso. Y lo que planteas tú, Luz, esta parte donde finalmente
¿dónde está la responsabilidad subjetiva de aquellos que de verdad están dando cuenta de esto? Dostoyevsky era un experto planteaba ese tipo de cosas, de cómo finalmente el dolor y el sufrimiento era la condición de posibilidad para poder advertir en dónde estamos, nuestros extravíos, nuestros malestares, pero implica tomar distancia y no regodearnos en ello. Es decir, a ver, espérame, hago acuse de recibo de por qué me la estoy pasando mal para poder cambiar las cosas. Pero implica eso, salir de un destino manifiesto para ir a una cuestión de actitud de cambiar la dirección de la vida. Claro, dejar el deporte olímpico del sufrimiento para entrar al deporte de hacerme responsable de dónde estoy detenida y qué es hacia dónde puedo voltear a ver y comenzar a hacer una serie de preguntas que por supuesto pues no son sencillas, pero pues también el dar cuenta que no hay estas determinaciones que nos hacen ser, ¿no? Una sola persona, sino que nosotros estamos ahí generando cosas para estar sufriendo, pasándola muy mal, ¿no? Pues bueno, pues aquí lo dejamos y creo que aquí salieron muchos temas que podemos tomar para la próxima y que tienen que ver pues a veces con estos ejercicios de, por ejemplo, del paternaje, ¿no? Del maternaje, el asunto de los propios hijos, de los enfermos, de una serie de muchas cosas que yo creo que aquí vale la pena que los dejemos por ahí y eventualmente ya podremos estar hablando algo de ello. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Mauricio, muchas gracias José y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook y en YouTube y pues por aquí nos vemos en la próxima. Muchos saludos. Gracias a todos. Saludos. Saludos. Gracias, Luz. Gracias, Mauricio. Gracias.